estamos expuestos constantemente a distintos microorganismos, como virus, bacterias, hongos y parásitos, que son potencialmente patógenos infecciosos, o sea que nos podrían enfermar. Sin embargo, estamos generalmente protegidos y por lo general estamos sanos, y eso se debe a que el cuerpo tiene un sistema de defensas que es lo que conocemos como el sistema inmune o el sistema inmunológico. El primer componente que nos separa de esos microorganismos son barreras físicas, como la piel o los epitelios de las distintas mucosas, como por ejemplo el epitelio que recubre el tracto respiratorio. Si alguna de esas barreras es sobrepasada, por ejemplo tenemos una herida o un patógeno logra penetrar esos epitelios que dijimos, ahí entonces hay que poner en juego una respuesta más activa, que es la respuesta inmune, que tiene distintas características, y para poder estudiarla normalmente se divide en dos grandes ramas: la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Muy rápidamente, luego que penetre un microorganismo, se pone en marcha la respuesta inmune innata. Una de las primeras células que responden son los macrófagos, que son células que tienen capacidad fagocítica. ¿Qué significa esto? Significa que pueden comerse y matar a esos microorganismos. Pero no solamente eso, sino que además inician un proceso inflamatorio que va a reclutar o llamar a más células de la inmunidad innata para contribuir a eliminarle esa infección, y va a activar también distintas proteínas presentes en la sangre que también van a colaborar para la eliminación de ese patógeno. Pero ¿cómo es que estas células de la inmunidad innata reconocen que eso es un patógeno? ¿Cómo reconocen que lo tienen que atacar, que nos tienen que proteger? Bueno, eso se debe a que las células de los microorganismos son bastante distintas a las células de nuestro cuerpo. Entonces tienen distintas estructuras o patrones moleculares que son muy distintos a cualquier estructura presente en nuestras células. Y durante la evolución se seleccionó que las células de la inmunidad innata sean muy buenas reconociendo esas estructuras, que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, y que cuando reconozcan algo que tiene esa estructura, se activen y comiencen una respuesta inmune. Ahora, todos los macrófagos van a tener la misma batería de receptores que le va a permitir reconocer distintas estructuras presentes en muchos de estos patógenos, pero todos los macrófagos van a ser iguales, van a tener la misma batería de receptores. Vamos a ver un poco más adelante que eso es una diferencia fundamental con la forma de reconocimiento que tienen las células de la inmunidad adaptativa. Las células de la inmunidad innata son muy eficientes y generalmente logran por sí mismas controlar una infección. Sin embargo, en las situaciones en donde no logran controlar la infección, se pasa a la siguiente fase de la respuesta inmune, en donde ahora sí entra en juego la respuesta inmune adaptativa. La inmunidad adaptativa tarda mucho más en ponerse en marcha que la inmunidad innata, pero una vez que se activa genera una respuesta que es mucho más específica contra el patógeno en particular que estemos enfrentando en ese momento, y que además genera memoria inmunológica. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros volvemos a encontrarnos con el mismo patógeno, la segunda vez, o la tercera, o la cuarta, la respuesta va a ser muchísimo más rápida y más eficiente, ¿sí? Vamos a ser capaces de eliminar ese patógeno mucho mejor que la primera vez que lo vimos. Pero ¿cómo puede ser posible que la respuesta inmune genere memoria? Bueno, para responder a esta pregunta vamos a ver un poco más en detalle cómo es la respuesta inmune adaptativa. En primer lugar, las células que forman parte de la respuesta inmune adaptativa son los linfocitos B, que son los que producen los famosos anticuerpos, y los linfocitos T. Ambos tipos de linfocitos tienen en común que para reconocer a los patógenos no usan, como en el caso de la inmunidad innata, receptores conservados que ya está probado, digamos, que reconocen a esas estructuras moleculares, a esos patrones moleculares asociados a patógenos, sino que lo que hacen es se generan al azar miles y miles de millones de linfocitos distintos que cada uno tiene un receptor distinto contra alguna estructura al azar. Las estructuras que son reconocidas por los linfocitos se llaman antígenos. Al tener tantos miles de millones de receptores distintos en nuestro cuerpo, en conjunto, nuestros linfocitos van a ser capaces de reconocer teóricamente cualquier antígeno que exista, cualquier patógeno, incluso un patógeno que aparezca por primera vez en el mundo y que ningún ser humano durante la evolución haya tenido que enfrentarse. Esta gran diversidad, por supuesto, es una ventaja increíble, pero también tiene una gran desventaja, que es que de todos los millones de linfocitos distintos que nosotros tenemos,
solamente unos poquitos van a reconocer un patógeno en particular. ¿Quiénes? Aquellos que al azar hayan generado un receptor que reconozca algún antígeno de ese patógeno. Por eso, una vez que un linfocito reconoce a su antígeno, lo que va a hacer es multiplicarse de manera de aumentar muchísimo el número de linfocitos que reconocen a ese antígeno en particular. Y no solamente eso, sino que en el caso de los linfocitos B van a pasar por un proceso que va a permitir que aumente la afinidad de su receptor por ese antígeno. Todo este proceso demora aproximadamente una semana, al menos la primera vez que encontramos ese antígeno. Por eso la respuesta inmune adaptativa tarda bastante más que la respuesta inmune innata. Pero una vez que se pone en marcha, va a ser muy eficiente y muy específica para responder contra ese antígeno. Y no solamente porque tiene sus propios mecanismos efectores, sino porque también ayuda a redirigir toda la respuesta inmune para que sea la más eficiente, la más efectiva contra ese microorganismo en particular. Incluso generando distintas situaciones de colaboración con la respuesta inmune innata, con las células de la respuesta inmune innata, para redirigirlas y hacerlas más eficientes contra ese patógeno. Bueno, ¿y qué es lo que sucede una vez que la infección es eliminada? Lo que sucede con todos esos linfocitos hijos es que la mayoría van a morir. Pero lo que es muy interesante es que algunos van a sobrevivir durante muchos años, incluso durante toda la vida. Por ejemplo, el linfocitos B, que van a sobrevivir y van a continuar secretando anticuerpos durante muchos años, y nosotros vamos a tener esos anticuerpos en circulación listos para responder en el mismo instante en que ese patógeno vuelva a ingresar a nuestro organismo. Y no solamente eso, sino que algunos linfocitos B y algunos linfocitos T van a sobrevivir como células de memoria. De manera que la próxima vez que nos encontremos con ese mismo patógeno, lo que va a pasar es que ya no vamos a tener unos muy poquitos linfocitos que lo reconocen, sino que vamos a tener muchos más, todas estas células de memoria, que van a estar listos para responder, para multiplicarse mucho más rápidamente que la primera vez que se encontraron con el microorganismo. Esta característica del sistema inmune se aprovecha en la vacunación, en donde lo que se hace es enfrentarnos con ese patógeno, pero sin necesidad de que nos enfermemos. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, inyectando al patógeno muerto o incluso inyectando pedacitos de ese patógeno, de manera que los linfocitos T y los linfocitos B reconozcan esos antígenos, pasen por su proliferación, maduren la afinidad, generen células de memoria, generen células de productores de anticuerpo, y de esa forma, cuando nos encontremos durante el resto de nuestra vida, si nos encontramos con alguno de esos patógenos vivos ahora, podamos responder inmediatamente y no lleguemos nunca a enfermarnos.